Vamos a dar un fuerte aplauso a Rey Jesús. Bienvenidos a este ministerio internacional Lazos de Amor, Casa de Dios, Casa de Todos. Y síganos por favor por medio del Face Jehová Medina, Mila Mundial, o por YouTube Mila Mundial HD. Vean nuestros mensajes que están impactando las naciones. Vamos a ver el cuarto nacimiento del Verbo. Es el nacimiento del Espíritu. En Juan 3:7, en la Biblia americana o Biblia de las Américas, dice así: no te asombres de que te haya dicho, os es necesario nacer de nuevo. Jesús le estaba diciendo a Nicodemo que tenía que nacer de nuevo. Y el viento sopla donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni de dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Dios empieza a tomar el control de nuestras vidas desde el momento que nacemos del Espíritu, que la Biblia le llama el nuevo nacimiento. No es un espíritu rebelde, no es un espíritu que diga voy a hacer lo que se me venga en gana, diga, es un espíritu de obediencia. El nacer del Espíritu es un espíritu de obediencia en el cual nos sometemos a Dios, a su palabra y lo que Dios ha establecido para nuestras vidas. Por eso dice de esta manera: el viento sopla donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Empieza a existir en nosotros un espíritu de obediencia. ¿Cuántos han nacido del Espíritu? Tiene que ser obediente. Tiene que ser una persona que está sujeta a Dios y a lo que Dios ha establecido. En Juan 3:16, cuando habla del bautismo de Jesús, se relata el bautismo en agua de Jesús. El Verbo hecho carne, después que fue bautizado en agua, descendió sobre él el Espíritu como una paloma. Y allí el Verbo tuvo su cuarto nacimiento. Nació del Espíritu. Después de haber nacido de las aguas, nació del Espíritu. El nacimiento del Espíritu de Jesús habilitó el comienzo de su ministerio sobrenatural. ¿Cuántos quieren un ministerio sobrenatural? Eso es nacer del Espíritu. Nacer del Espíritu es dones, es fruto, es lo sobrenatural en nuestras vidas. Cuando tú y yo empezamos a activar lo sobrenatural, entonces tenemos un ministerio de poder, de señales y de milagros. Estamos limitando el poder y el territorio de Satanás. Cuando hay un ministerio poderoso, diga, limitamos el poder y el territorio de Satanás. Lo vamos achicando el terreno, lo estamos encogiendo el terreno de Satanás porque estamos extendiendo el reino de Dios. Cuando nosotros entendemos que estamos en un ministerio apostólico, es que estamos en un ministerio donde por un lado tenemos la espada y por la otra estamos edificando el muro. Espada y muro. Este es un ministerio en el cual aprendemos la guerra espiritual porque no queda de otra. Si queremos avanzar, tenemos que derribar lo que está estorbando en el ámbito natural a través de influenciar el ámbito espiritual. Pero la única manera de afectar el ámbito espiritual es, diga, siendo espirituales. Porque así como nosotros afectamos el ámbito natural porque somos naturales, al nacer del Espíritu estamos afectando el mundo espiritual a nuestro favor y estamos edificando, pero por otro lado estamos guerreando. En Mateo 4:1 dice así: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, entonces tuvo hambre. ¿Y usted sabe quién se le apareció en esos 40 días a Jesús? El diablo. Pero ¿quién lo llevó al desierto después de las aguas? El Espíritu Santo. Yo no creo que Jesús dijo, yo quiero ir al desierto, enfrentarme con el diablo, a ver qué tan fuerte soy. No fue decisión de Jesús ir al desierto. Fue la decisión del Espíritu Santo llevarlo al desierto. Cuando nacemos del Espíritu tenemos que confrontar las obras de la carne, confrontar las pruebas y confrontar al diablo.
Porque en cada una de estas pruebas en las cuales pasamos, parte de tu carnalidad se va desprendiendo. Otra vez lo voy a volver a repetir. Parte de tu carnalidad se va desprendiendo cuando somos probados, cuando somos llevados al desierto, cuando somos enfrentados con Satanás. Parte de nuestra naturaleza antigua se va desprendiendo y de la naturaleza nueva se va añadiendo. Donde había odio, Dios empieza a poner amor en tu corazón. Donde había pereza, Dios pone actividad. Pero Dios usa estos medios, nos guste o no, para quitar la carnalidad. Ok, entonces Jesucristo tuvo que pasar por el látigo de los romanos para que la carnalidad fuera desprendida. Se desprendió su carnalidad de Jesucristo. Número 2, Jesucristo fue crucificado. Número 3, diga, resucitó. A veces nuestra carne tiene que ser tratada para que se vaya desprendiendo nuestra naturaleza antigua y vayamos adquiriendo nuestra nueva naturaleza. ¿Cuántos quieren una nueva naturaleza? Entonces Dios te va a pasar por el desierto, te va a pasar por el diablo para que esto se vaya desprendiendo dentro de ti. Porque a veces cuando pasamos por pruebas y luchas, ¿cierto o no? Nos convertimos más en gente de oración y ayuno, porque estamos buscando la manera de salir de la prueba o de salir de la situación que estamos. Entonces, las pruebas, en lugar de alejarnos de Dios, diga, nos purifican y nos limpian para que lo de Dios pueda nacer en medio de la oposición, que lo de Dios pueda crecer y fortalecerse en medio de la oposición que podamos tener en nuestras vidas. Inmediatamente que nació del Espíritu, fue llevado al desierto por el viento, por el Espíritu Santo, para ser probado. El nacido del Espíritu es nacido de arriba y guiado por el viento, que es el Espíritu Santo. Uno no sabe de dónde viene ni para dónde va, solo escucha el viento, que es el Espíritu Santo. Yo lo he visto en mi vida, que hay lugares donde yo humanamente no iría. Y creo que nadie iría en su santo juicio a un desierto, ni tampoco iría a enfrentar al diablo en su sano juicio. Pero algo sucede cuando de repente usted y yo, Dios nos lleva a esos lugares y nos damos cuenta que ya no vivo yo, sino ahora Cristo vive en mí. Y ese es el nacimiento del Espíritu, cuando empezamos a obedecer a Dios por encima de nosotros. Cuando empezamos a abrir obra en Celaya, yo no pensaba ir a Celaya a abrir obra, yo quiero ser sincero. No estaba en mis planes, ya la gente estaba muy saturada, pero me invitaron, una de mis hijas de la fe de aquí, Maya, a abrir, compartirles allá a los de Casa de Paz. Y cuando menos me di cuenta, la obra empezó a crecer rápidamente y empezamos con un día y ahora tenemos servicio en la tarde allá, los domingos. Y he visto que cuando tú vas llevado por el Espíritu, diga, va a haber fruto donde vas. Aunque haya oposición, aunque haya lucha, hay victoria. Y entonces usted tiene que entender que a veces usted no se quiere levantar de su cama porque usted tiene cansancio, tiene sueño, no tiene ganas de venir. Y ahí está su lucha espiritual. Entre obedecer la carne, obedecer el Espíritu que está en usted. Cuanto más obedecemos del Espíritu, más mudo queda la carne, más enmudece. Y es algo que yo quiero decirle, cuanto más lo hacemos, más fuertes somos y el oído se agudiza más a Dios y nos volvemos sordos para el diablo. Cosa que en lo natural era al revés. Teníamos el oído para el diablo y sordos para Dios. Pero cuando nacemos del Espíritu, nuestro oído está ahí a la voz de Dios. Felipe fue llevado por el Espíritu para ir a explicarle las escrituras a un etíope, a un hombre importante, a un empresario de África, y para bautizarlo. Después el Espíritu Santo lo tomó y lo llevó a otro lugar. Cuando nacemos del Espíritu, que no es por voluntad del hombre, sino de Dios, nos cambia la naturaleza pecaminosa y nos pone la naturaleza y la genética divina. Yo quiero decirle que cuando Felipe fue llevado por el Espíritu allá con el etíope que estaba en su carruaje, ¿a poco usted no le da pena hablar con alguien que no conoce? Y más si alguien es muy importante.
Él no habló con una persona que se encontró en la calle, habló con un funcionario público, con alguien que era autoridad en Etiopía. No es fácil. Uno carga con ciertos miedos y decir, me irá a oír el Señor, me irá a tomar loco a decirles que vengo de parte de Dios. Pero Felipe sabía la voz que había escuchado y habló con el etíope con toda la seguridad y lo primero que le pregunta, ¿entiendes lo que lees? Y él dijo, ¿cómo voy a entenderlo si no me lo explican? Quiero decirle que la persona natural no puede entender lo espiritual. Por eso es que la gente no lee la Biblia. Compra la Biblia, pero no lee la Biblia. ¿Por qué? Porque no la entiende. Está cerrada. Pero cuando nosotros nacemos del Espíritu, se nos da una llave para poder entender la Escritura, entender el mensaje de la salvación, entender lo que antes nos era un misterio, ahora nos ha sido, revelado. Entonces, si no nacemos del Espíritu, no podremos entender lo espiritual. No podremos caminar en lo espiritual, mucho menos ser arrebatado, porque esto es un asunto del Espíritu en nuestras vidas. Entonces usted sabe que cuando Él empieza a explicarle las Escrituras, un hombre espiritual puede abrirle los ojos a un hombre carnal. Cuando Él empieza a abrir los ojos y Él le empieza a llegar al punto del bautizo, en ese momento Él detiene el carruaje, el etíope, y le dice, mira, aquí hay agua, ¿qué me detiene para ser bautizado? Usted conoce la historia de Felipe. Y le dice, solo cree en el Señor Jesucristo. Y creyó y fue bautizado. Y cuando salieron de las aguas, en ese momento fue arrebatado otra vez Felipe por el Espíritu. Yo no dudo en mi corazón que esto va a suceder. Que literalmente desaparezcamos de un lugar y aparezcamos a otro lugar. No me cabe duda. Porque las dimensiones del Espíritu están por encima de la ciencia humana. Si nos podemos transportar en un autobús, en un carro veloz, en un jet, que no nos podamos transportar en el Espíritu, teletransportar en el Espíritu de un lado a otro, por supuesto que sí. Tal vez usted no lo crea porque en esa parte usted no se le ha abierto el entendimiento. Dios puede hacer con nosotros lo que Él quiera. ¿Usted sabe que Dios lo puede bautizar para que hablen lenguas? ¿Cuántos saben eso? Pero no solamente espirituales, sino lenguas humanas y angelicales. Si Dios lo quiere mandar a China, Dios le puede dar las lenguas sin haber estudiado en una academia de lenguas. No estoy diciendo que uno no se prepare, estoy diciendo que Dios es soberano. Y Dios te puede dar las lenguas mandarín, te puede dar que hables japonés, que hables chino, que hables indonés, para cumplir su propósito. En el Espíritu no hay límites. En el Espíritu no existe el tiempo, ni el espacio, ni la palabra imposible. Por eso necesitamos nacer del Espíritu. ¿Cuántos quieren más fe? Tienen que nacer del Espíritu para ver todo el recurso que Dios tiene a nuestro favor. Y dejar de estar medio viendo y empezar a ver. Vayamos a Juan capítulo 21, 18. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías. Son palabras de Jesús a Pedro. E ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará donde no quieras. Por supuesto que aquí está hablando acerca de la muerte que tendría Pedro, que Pedro se negó a morir en la cruz y Jesús resucitado le dijo, otro te ceñirá y te llevará donde no quieres ir, a la cruz. Y Pedro, de acuerdo a la historia de la iglesia, habla que Pedro fue crucificado de cabeza porque no se sentía digno de ser crucificado de la misma manera que fue Jesús. Pero trasladándolo a nivel espiritual, ¿quién es el que nos va a ceñir? ¿Quién es el otro consolador? ¿Quién es el otro el que fue enviado en el lugar de Jesús? El Espíritu Santo. Y nos llevará y nos guiará y nos enseñará todas las cosas. Entonces, Él nos va a ceñir. Llega el momento en que el Espíritu Santo toma el control de tu vida, que tu voluntad se convierte en la voluntad del Espíritu de Dios.
y uno empieza a moverse en las cosas espirituales. A mí me ha pasado, de repente estoy viendo a la gente, estoy predicando y le digo, párate. Y Dios me dice lo que está viviendo esa persona. Y si yo no estuviera muerto para mí mismo, yo diría, lo puedo ofender, se puede enojar conmigo. No sé cómo voy a reaccionar, pero hace tiempo que dejó de vivir Jehová Medina y ahora vive el Espíritu de Dios. Porque si me vuelvo agradador del hombre, me vuelvo desagradable para Dios. Yo prefiero darle a Dios un buen sabor que a los hombres. Entonces, cuando entendemos eso, vivimos para Dios. Y yo estoy hablando que no es un espíritu de rebeldía, es un espíritu de obediencia. Diga obediencia. Porque hay gente que me dice, Dios me dijo que viniera a esta iglesia, pero el mes pasado estuvo en otra y el mes antepasado estuvo en otra, como si fuera a visitar las 7 iglesias o las 7 casas, como dicen en la religión. Y dudo mucho cuando la gente es inestable, porque lo primero que Dios establece es estabilidad. Tú tienes una cobertura, aunque te estás moviendo, pero te estás moviendo bajo la autorización de esa cobertura. Te estás moviendo, pero bajo la bendición de un liderazgo. Te estás moviendo, pero bajo los regímenes de Dios. No andas sin rienda. No andas sin rienda, andas sujeto. Te mueves bajo sujeción. ¿Vamos de acuerdo? Felipe tenía que darle seguramente a Pedro o a Pablo cuentas de lo que estaba haciendo, hacia dónde iba. Él nos guiará y nos llevará por donde Él quiere, mandará hacer cosas que no queremos y nos hará hablar palabras que Él pondrá en nuestra boca. Dejémonos guiar por el Espíritu Santo, aunque esto nos cueste amigos, nos cueste familiares, nos cueste lo que sea. Obedezcamos a Dios por amor. Yo quiero decirte algo muy importante, que cuando Dios te inquieta para hablarle a una persona es porque esa persona está lista para recibir el mensaje. A mí me ha pasado que el Señor me dice, háblale, hace años atrás. Y dice, Señor, pero mira, se ve una persona violenta, acaba de salir de la cárcel, trae aquí como un cuchillo, eso fue ya por Hidalgo, de esos como el que usa Rambo, de este tamaño. Entonces, quieras o no, pues de alguna manera se infunde cierta sospecha. Pero Dios me dijo, háblale. Y en esa reunión que tuvimos, que fue cuando mi suegra apenas iba empezando, llegó ese señor hasta atrás, estaba así. Acaba de salir de la cárcel, estaba mal carado, tenía el cuchillo que yo lo vi o la daga. Y dije, Señor, ¿vendrá a escuchar el mensaje o vendrá por nosotros? Porque la persecución hasta el día de hoy existe. La verdad, fusilan a los cristianos, ejecutan a los cristianos. Entonces yo empecé a hablar y el Señor me dijo, dirígete a Él y dile que en cárcel de oscuridad ha estado encerrado y que yo lo quiero hacer libre. Y cuando le hablé, estaba hasta atrás, le digo, oye tú varón, el que tiene ahí el paliacate en la frente, el Señor te dice así, tú que estás encarcelado en lugares de oscuridad, el Señor te quiere ser libre. Dios quiere acabar con tu amargura. Y empecé a hablar. Y mientras yo le hablaba, Él se iba acercando a donde estaba yo. Y yo dejé de tener miedo porque estaba en el Espíritu de Dios. Yo decía, pues de aquí como Esteban, de aquí al cielo. ¿Verdad? Entonces se iba acercando. Pero conforme se iba acercando, ya cuando faltaban tal vez unos 4 pasos para llegar al púlpito, caí de rodillas llorando, entregándole su vida a Dios. Entregó el cuchillo, entregó los cigarros que traía y dice, yo quiero renunciar a mi vida pasada, quiero una vida nueva con Jesús. Eso a mí me impresionó. Humanamente yo lo veía inalcanzable a esta persona, pero Dios sabe que cuando el Espíritu habla, el Espíritu siempre acierta. Cuando habla, dale un aplauso. Cuando el Espíritu habla, el Espíritu siempre acierta donde habla. No tenga miedo.
Si se equivoca, tal vez no lo bajen de falso profeta, pero se le va a quitar la carnalidad. Va a tener el oído más sensible. Le va a importar menos lo que diga la gente y más lo que diga Dios, porque lo que Dios dice edifica, consuela, pero también exhorta. Quiero hablarles del quinto nacimiento de Jesús. El nacimiento del Espíritu. ¿Cuántos quieren nacer del Espíritu? Hablar en lenguas, ver lo sobrenatural. Hoy vamos a tratar de ministrar, si nos da tiempo, ministrar lo sobrenatural en sus vidas, porque yo deseo que usted sea en este momento activado en lo sobrenatural. Jesús, cuando envió a sus discípulos a sanar a los enfermos, es porque Jesús ya lo hacía. Ya había sido activado en él y él podía activar en ellos. No sé si usted recuerde que cuando estaba con sus discípulos, y creo que eso lo relata el historiador Juan, dice que sopló sobre ellos Espíritu Santo. Y luego, después, recibieron la promesa, pero fue soplado sobre ellos el Espíritu Santo. Entonces, cuando Cristo les impone las manos, ora por ellos, reciben lo sobrenatural y ellos empiezan a hacer lo que Jesús hacía, sanar a los enfermos, resucitar a los muertos. Me habla de una importancia de transmisión. Esto es muy interesante. En la Biblia vemos una transmisión de espíritu, lo que Dios puso en tu espíritu para ponerlo en el espíritu de otros. Cuando Elías sube al cielo, Eliseo le dijo: dame una doble porción de tu espíritu. No le dijo: dame de tu poder, sino de tu espíritu, de lo que Dios depositó en tu espíritu, entrégamelo a mí. Y cuando Elías sube al cielo en ese carruaje, la impartición del espíritu vino manifestado de manera visible, diga, a través de un manto. Nosotros somos ese manto. La Biblia le llama el velo de la carne, el manto. Y entonces Eliseo recibe un ministerio sobrenatural tremendamente. Lo vemos con Moisés. Cuando Moisés de su espíritu vacía o imparte a los demás líderes, de lo que había en Moisés, lo impartió a los discípulos, a los demás líderes que estaban en la congregación de Israel. Y eso quiere decir que ellos tenían el mismo sentir que tenía Moisés, el mismo celo por Dios, el mismo amor por la gente. Usted necesita una transmisión espiritual. Por eso dice la Biblia: pondré las manos en los enfermos y sanarán. ¿Por qué? Porque estás transmitiendo de tu espíritu que Dios puso al espíritu de esa persona que está enferma. Por eso es que sana, por una impartición. Hoy quiero hacer algo. Yo quiero dejar el 5 para el rato. Yo quiero ministrarlos en esta hora. Vamos a pedir a Caro y el ministerio de alabanza que suba y que están en la otra guitarra. Y póngase usted, iglesia, de pie, por favor. Y todos los que quieran una impartición, yo quiero que vengan aquí al frente. Nada más tengan cuidado con la cámara, pero quiero que vengan aquí enfrente. Quiero impartir del Espíritu de Dios. Algo sobrenatural va a empezar a suceder en sus vidas. Van a empezar a ver sueños, visiones de parte de Dios. Cosas lindas van a suceder en su caminar. Y de repente usted va a escuchar la voz cuando le dice: detente, cuando hay un peligro en el siguiente paso. Ok, yo quiero que levante sus manos en esta hora en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, reprendo, Señor, todo lo que en sus vidas había detenido el fluir de Dios. Porque Jesús Cristo dijo que de tu interior correrán ríos de agua viva. Todos los que quieran ser ministrados en el Espíritu, vénganse aquí al frente, porque lo primero que hay que aprender es la obediencia. En la obediencia está la impartición. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, hoy yo declaro y establezco tu señorío sobre este lugar. Declaro, Padre mío, que todo lo que había detenido el fluir de Dios en sus vidas, todo lo que había traído sequedad en sus vidas, hoy activamos el manantial sobrenatural, porque de tu interior correrán ríos de agua viva. Yo declaro en el nombre de Jesús que en el interior de ustedes van a correr ríos de agua viva en el nombre de Cristo Jesús. Declaro que aquellas cosas que estaban detenidas en su vida, aquellas cosas que no estaban funcionando en su vida, aquellas cosas que en lo natural se detenían y los frenaban, hoy declaro que lo sobrenatural va a derribar todo muro de contención para que las aguas se conviertan en mares.
en mares sobre su vida. En el nombre de Cristo Jesús, Padre mío. Hoy te pido, Dios mío, que esos ríos se conviertan en mares, en océanos, en el nombre de Cristo Jesús, Padre. Que a través del Espíritu Santo, Padre, a través de la impartición del día de hoy ellos puedan recibir, Dios mío, lo que hoy han venido a recibir de tu Espíritu en el nombre de Cristo. Voy a empezar a poner mis manos sobre cada uno de ustedes y conforme a su fe, Dios va a desatar cosas en su vida. Conforme a su sed, serán saciados. Conforme a su hambre, serán saciados, satisfechos. Dios no le puede dar de beber al que no quiere y Dios no le puede dar al que no quiere recibir. Pero Dios está dispuesto a darle al que tiene hambre y a saciar al que tiene sed. En el nombre de Cristo Jesús, Padre eterno, hoy declaro sobre cada uno de tus hijos una impartición del Espíritu. Activamos lo sobrenatural. A partir de este momento activamos lo sobrenatural en el nombre de Jesús, Padre mío. Que se activen sueños, visiones y que lo que Joel dijo en el capítulo 2, Señor, se manifieste sobre los jóvenes y los que no son tan jóvenes en el nombre de Jesús. Hoy activamos lo sobrenatural en el nombre de Jesús sobre tu vida. Activamos lo sobrenatural en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús sobre tu vida activamos lo sobrenatural. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús, Padre, activamos lo sobrenatural. En el nombre de Cristo Jesús, Padre mío. Que a partir de este día el cielo ocupe el lugar de la tierra. Que el cielo ocupe el lugar de la tierra. Que el cielo ocupe el lugar de la tierra. Que el cielo ocupe el lugar de la tierra. En el nombre de Jesús, Padre. Impartimos de tu espíritu a su espíritu en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús impartimos de tu espíritu en el nombre de Jesús. De tu espíritu sea impartido, Padre, a su espíritu. En el nombre de Jesús activamos lo sobrenatural. Tu presencia en su vida, Padre, en el nombre de Jesús. Que no hay nada que pueda impedir el fluir de Dios en esta hora, Señor. No hay nada. En el nombre de Jesús. Despertamos lo espiritual, lo sobrenatural, lo del cielo sobre ti en el nombre de Jesús. Activamos lo sobrenatural, lo espiritual en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. Activamos lo sobrenatural que reemplace todo lo terrenal en tu hija. Que reemplace todo lo terrenal en tu hija en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias. Yo mientras oro vamos a adorar en esta hora. Oh Señor, impartimos lo sobrenatural en el nombre de Jesús sobre tu hija. Lo sobrenatural. Lo sobrenatural en el nombre de Jesús. Lo impartimos lo sobrenatural en el nombre de Jesús. Impartimos lo sobrenatural, Señor, que el cielo gobierne sobre lo que había tierra en él. Se convierta en mares del Espíritu de Dios. En mares del Espíritu de Dios. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús activamos lo sobrenatural en el nombre de Jesús. Eres como el viento que no avisa cuando sopla y trae Activamos lo la sobrenatural en brisa. el nombre de Jesús. Sopla Activamos lo sobrenatural en sobre el nombre de mí. Jesús. En el nombre de Jesús activamos lo Y mi sobrenatural. corazón En el nombre de Jesús. vuelve a latir. Es que corre en su interior ese fuego, ese fuego, ese fuego, ese fuego, ese fuego, ese fuego, ese fuego. Que corre ese fuego ahora. Ahora, Señor, bautízala con el Espíritu de Dios. Llénala del Espíritu Santo, Padre. De que lo sobrenatural, Señor, empiece a fluir y que el cielo reemplace lo terrenal en ella. Que reemplace lo terrenal en ella en el nombre de Jesús, Jesús, Jesús. Jesús, reemplace el cielo, lo terrenal en tu hija, en el nombre de Jesús. 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 Que destila sobre mí, tu poder en mí haz fluir. Jesús. Que lo sobrenatural toque, Señor, lo natural. Que queme, Señor, toda humanidad,
toda naturaleza pecaminosa sea quemada, para que el fuego de Dios que empiece a brotar, que el fuego de Dios, lo sobrenatural, en el nombre de Jesús, Cuando sopla y trae la brisa, en el nombre de Jesús, sopla sobre mí. en el nombre de Jesús, Señor, reemplazamos lo terrenal por lo sobrenatural, reemplazamos lo terrenal por lo celestial en tu vida, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Más, llénala, satúrala, Mi corazón satúrala, ti, en el nombre de Jesús, en el porque nombre te de espera. Jesús. Vuelve a venir. Recibe la impartición del Espíritu ahora, a tu Espíritu en el nombre de Jesús. De Dios, Activamos lo sobrenatural. vida, Que el cielo gobierne la tierra, que el cielo gobierne tus circunstancias, que el cielo gobierne tus caminos, que el cielo gobierne tus palabras. Que lo celestial reemplace lo terrenal en el nombre de Jesús. Que destile sobre mí tu poder en mi haz fluir. Oh Padre, en el nombre de Jesús activamos lo sobrenatural en la vida de tu Hijo. Lo sobrenatural en el nombre de Jesús, Señor. Que todo lo que impida tu fluir, que todo lo que impida tu fluir, se ha quitado en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. Reemplaza su naturaleza pecaminosa por la naturaleza del Espíritu. Por la naturaleza del Espíritu en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Señor, tócalo. Reemplaza, Señor, la carnalidad por el fruto del Espíritu Santo. Reemplaza toda carnalidad por el fruto del Espíritu Santo. El Espíritu Santo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús reemplaza.